Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias de jóvenes Exatex, diseñadores industriales. En este día miércoles nos acompaña a las 6 de la tarde la plática de técnicas de orfebrería aplicadas al objeto del diseñador, profesor, maestro Omar Avilés. Y bueno, él es un destacado exalumno del Tecnológico de Monterrey y con nosotros va a compartir con ustedes diferentes tipos de técnicas, sobre todo aplicadas al objeto y a la industria de la joyería. También voy a presentar al profesor, director del programa, Miguel Ángel Arjona, que estará como host de esta sesión, en donde va a monitorear y sobre todo va al final de la plática a estar como moderador de varias preguntas. En el chat van a poder estar haciendo preguntas para entonces al final hacer esta ronda y preguntar a Omar sus inquietudes. También muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, alumnos de diseño industrial, también invitados de otras industrias, el gremio de diseño, invitados de estudios creativos y también alumnos prospectos y alumnos inscritos para agosto 2020. Muchísimas gracias y bueno, damos la bienvenida a Omar Avilés y gracias por estar aquí. Adelante, Omar. Gracias, Ramiro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, me presento. Yo soy Omar Avilés. Soy de Culiacán, Sinaloa. Estudié en Guadalajara, en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Estudié diseño industrial y me especialicé con un certificado en joyería. Les platico un poquito más sobre eso. Yo entré prácticamente a la carrera por la inquietud, quizás muchos de ustedes la comparten, por crear cosas, manipular cosas, personalizar cosas, ¿no? Poco a poco, desde que entré, me inicia a los materiales, a explorar, a modificar cosas y debo decir que pasé por muchos materiales hasta que poco a poco fui sintetizando qué es realmente lo que me gustaba. Empecé obviamente con maderas, cerámicas, concretos, incluso morteros, y poco a poco después metales, plásticos. Y algo que definitivamente marcó, y justo fue como la mitad de la carrera de diseño industrial, de hecho, con la ayuda de Ramiro Estrada, me asesoró, se abrió una clase de joyería con la maestra y doctora Alejandra Alfaro en el 2015, simplemente era un tópico. Acepté, me gustaba los detalles finos y a baja escala y dije, va. Después esa pequeña clase se convirtió en un certificado completo de joyería de 6 materias, que incluso ahorita les voy a platicar un poquito más respecto a eso y si me preguntan con gusto les enseño la página y todo. Evolucionó tanto el certificado de joyería como el taller. Entonces, poco a poco me involucré como servicio becario, después como medio tiempo, trabajo medio tiempo, y actualmente estoy a cargo como especialista del taller de joyería de Campus Guadalajara. A su vez, doy clases en esta misma concentración, son 6 materias, eso lo podemos profundizar al final, y junto con la colaboración y ayuda y monitoreo y siempre de mi colega Alejandra Alfaro. Yo siempre me gusta hablar del contexto de las personas porque siento que el contexto es importante para empezar, para saber de dónde partir, ¿no? O sea, muchas personas quizás quieren lograr cosas y está bien soñar y quererlas, pero también es importante saber dónde estás parado, ¿no? Y cuál es el contexto actual o tu contexto pasado que te pueda ayudar a seguir adelante con tu imaginación o tu dirección personal y profesional. Algo que siempre me acuerdo es, mi papá me decía, aprende mucho de varias cosas, y yo decía, ¿por qué debo aprender mucho de varias cosas? Y al final lo entendí por tener una cuestión general y un panorama general de las cosas y después saber en qué especializar. No tomar una decisión prematura sin realmente estar como maduro mentalmente y poder decidir. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahorita es una presentación, va a ser muy rápido, es una recopilación de imágenes y proyectos de diferentes técnicas de orfebrería. Ahorita les voy a explicar en qué consiste, pero básicamente es como una exploración
de proyectos actuales, a proyectos pasados, proyectos míos, proyectos de otras personas, con la intención de que conozcan qué es el oficio, qué es la disciplina, y a partir de ahí ustedes puedan profundizar en su área de interés. Entonces, voy a comenzar. Realmente, lo que me llama mucho la atención de esto es que hay toda una historia inclusive de la evolución del hombre, que habla de la edad de los metales, ¿no? Y es esta edad y esta transición de evolución en donde hay un descubrimiento de un nuevo material que tiene gran potencial, que es el metal, la familia de los metales, y con eso empiezan a hacer objetos, empiezan a hacer joyas, empiezan a hacer armas incluso. Antes se dedicaban simplemente a la conquista, y el metal fue uno de los parteaguas para poder desarrollar toda lo que ahora llamamos humanidad, ¿no? Entonces, esta historia se me hace muy interesante, o sea, partiendo desde lo básico, que era el cobre, que fue lo primero que encontraron, porque se le llamaba cobre nativo, que eran partículas en la superficie de la corteza terrestre que iban subiendo desde la corteza hacia arriba y manipulaban eso. Después encontraron diferentes técnicas de minería, desarrollaron el bronce, que es básicamente cobre con estaño, y aumenta un poco la dureza, cambia las propiedades. Ahorita hablaremos un poco de eso. Algunas civilizaciones se marcan muy directamente con la manipulación de los metales, como son los egipcios, y toda la cuestión de armaduras, armas, inclusive instrumentos monetarios como son las monedas, ¿no? Entonces, esta parte se me hace muy interesante porque históricamente hablando forma parte de lo que es la evolución de nosotros, y es algo que realmente a mí me gustaría conservar y que las personas sepan de dónde vienen, ¿no? Inclusive antes había jerarquías, y esas jerarquías se estipulaban obviamente de los ricos a los pobres, pero siempre había alguien en el que su tiempo lo dedicaba en la transformación de los metales para hacer objetos, llámese herramientas, llámese ornamentos corporales, o llámese objetos utilitarios que pueden ser como vajillas, recipientes, etc. Todo esto fue inclusive de manera simultánea en diferentes civilizaciones sin ni siquiera estar conectados entre ellos. Entonces esta parte se me hace muy interesante porque cada uno tiene una historia, cada civilización, cada cultura, cada país inclusive conserva ciertas características, pero tenemos que recordar que esto fue o nació desde un oficio y desde una cuestión manual y no como una ciencia como tal. Entonces es importante recalcar que todo era con la manipulación y la curiosidad de manipular los diferentes materiales, en este caso el metal, para transformarlo y generar cosas de utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la orfebrería? En cuestiones técnicas, básicamente es el arte del orfebre. ¿Pero qué es el orfebre? Es la persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos o aleaciones de ellos. Esto es como lo tradicional y lo técnico, ¿no? Pero a mí me gustaría verlo, y me gusta verlo como el arte de hacer objetos de metal, porque las mismas técnicas pueden evolucionar, pueden experimentarse, pueden seguir explorando y tener diferentes resultados, y no necesariamente utilizar oro, plata, que sí son como una identidad muy, muy intrínseca del oficio, pero las mismas técnicas se pueden aplicar a diferentes metales, y eso es una parte muy interesante. Bueno, voy a comenzar con las técnicas tradicionales. Iré desde lo básico, lo fundamental, hasta lo más complejo y hasta metódico y sistemático. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente con los metales? Básicamente la fundición. ¿Qué es la fundición? Transformar el metal del estado sólido al líquido, básicamente, ¿no? Contemplando su temperatura de fusión y contemplando sus propiedades tanto físicas como mecánicas para poder desarrollar diferentes objetos. En este caso, esto es una imagen que muestra bastante gráficamente lo que hacemos en un taller de joyería, ¿no? Orfebrería, básicamente fundir con un soplete. Hay muchas variaciones de herramientas. Aquí está a punto de vaciar este metal en esta lingotera para hacer una placa o un lingote y poder después manipularlo para hacer lámina, alambre, etc. Ahorita profundizaré un poquito más de ello. Al principio,
De hecho, históricamente hablando, pues eran moldes desde piedra. Piedras que podrían soportar temperaturas altas, choques térmicos altos, y que podrían ser manipulados inclusive con herramientas para poder tallar sobre ellos el diseño y posteriormente vaciar el metal. Después, u otra variación de fundición es el vaciado en arena, que consiste en un molde, puede ser de 2, 3, 4, 5 partes, muy parecido a los moldes de cerámica, por ejemplo, pero lo interesante aquí es que es arena compacta sobre un modelo, toma la forma y después queda un hueco en el cual después es relleno con metal. En este caso esto es arena, lo de abajo también es arena, esto es un corazón interno para que quede un hueco y esto, el metal, es vertido y todo lo naranja queda completamente lleno de metal. Lo muy interesante y por qué empiezo con esto es que la orfebrería y la joyería son procesos en metales en baja escala, eso sí lo sabemos, pero lo que a mí me encantó del oficio y de la técnica es que estos procesos se pueden pasar directamente a otra industria o a otra escala y poder fabricar objetos de otra dimensión. Por ejemplo, los motores de coche son vaciados en arena, por ejemplo. Y así podemos hablar de diferentes productos. Ahorita les enseñaré algunos objetos. Esto es un molde pequeño para fundición en arena, por ejemplo, para joyería. Estas son unas fotografías de los cursos que hacemos en el taller de Campus Guadalajara. Y posteriormente, otra fundición mucho más compleja es el vaciado en cera perdida, el cual consiste en tener un modelo en cera, después cubrirlo, ahorita les enseñaré algunas imágenes, cubrirlo con un investimento especial que se solidifica y se fragúa. Posteriormente, sacas la cera y obviamente queda un hueco en ese investimento que prácticamente queda como piedra. Y después, ahí es todo un proceso complejo, tiene un cocimiento especial en un horno y después se puede vaciar directamente el metal y antes lo que era cera queda transformado en metal. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Estos son unos moldes de inyección en cera. Se montan algunos árboles, así se les llama a estos árboles de cera. Estos son diferentes piezas de joyería. Se meten a hornear. Obviamente aquí con temperaturas altas la cera se derrite y queda un hueco. Después esto se voltea y se vacía directamente el metal para tener resultados como estos. Lo que antes era en cera se convierte en metal. Después, posteriormente puedes cortar cada pieza y trabajarla independientemente. Así es prácticamente como hacen las esculturas en bronce. Eso sería como una escala mucho más grande. Hay otros requerimientos exactamente por la escala que están trabajando en ese momento, pero básicamente son los mismos fundamentos y las mismas bases de fundición en una escala pequeña para joyería u orfebrería y en una escala mayor para diseño de productos. Esta es una técnica, también es ancestral y simplemente la menciono porque hay diferentes aproximaciones que se puede dar a una sola técnica, por ejemplo, fundición. Esto es un hueso de un animal marino que se puede comprimir muy fácilmente, pero lo interesante es que tiene una textura muy irregular que después, al momento de hacer la forma y tener un cuello llenado, fundir el metal, toma, en este caso, la forma de un anillo, son para piezas pequeñas o para detalles en un diseño de producto, por ejemplo, para herrajes o piezas muy pequeñas decorativas. Y esto es lo que pasa. Se imprime literalmente la textura previa del molde, en este caso del hueso. Estos son algunos ejemplos ancestrales incluso que hacen los japoneses. Es simplemente una tetera de hierro vaciado. El hierro vaciado se hace en fundición en arena y esta es una técnica que tiene muchísimos miles de años que se desarrolla y se sigue haciendo. Después simplemente se le da un terminado con una pátina especial para que el óxido no afecte en los líquidos. Estos son algunos ejemplos perdón, de algunos objetos a mayor escala de fundición. La forja. Casi siempre cuando ustedes escuchan joyero, orfebre, metales, etcétera, herrero incluso, siempre
creo yo, y por lo que hemos preguntado, siempre lo primero que se le viene a la mente es un martillo y golpear cosas, como cavernícola, ¿no? Tal cual. Pero lo interesante es que dentro de la forja hay muchísimas variantes y diferentes técnicas que se pueden aplicar para poder manipular. Por ejemplo, sinclástica y anticlástica, básicamente es deformación de metal de una superficie, una lámina de metal, de manera controlada. Sinclástica es una curva en una sola dirección, como un recipiente normal, como un vaso, y anticlástica tiene dos direcciones, una curva hacia una dirección y la otra. Algunos ejemplos, estos son algunas herramientas que se utilizan, tanto diferentes martillos como estacas sinusoidales o estacas de diferentes formas de aceros templados para herramientas, que puede deformar muy fácilmente los metales nobles, en este caso plata, oro o metales similares como latón, cobre, etc. Estos son algunos ejemplos ya de piezas realizadas. Esto es anticlásico. Básicamente la dirección de la curva tiene una dirección y aquí hay otra dirección. Entonces se pueden generar formas de volúmenes aparentes muy interesantes simplemente con una lámina de metal, deformándola de manera muy controlada. Esto es una escultura. Y algo, un paréntesis a la mitad de la presentación es, hay imágenes de joyería, hay imágenes de producto. Simplemente véanlo en cambio de escala. Obviamente, este brazalete se hace con un martillo pequeño, esto se hace con martillos más grandes, con yupes mucho más grandes, temperaturas mucho más grandes y esfuerzos mayores también. Fold forming es otra técnica de forja bastante interesante porque básicamente es doblar el metal. Y es una propiedad que el mismo metal y la familia de los metales tiene, dependiendo las aleaciones, obviamente. Pero en el caso del cobre y la plata pura, en este caso, es muy maleable, muy manipulable y se pueden lograr cosas que prácticamente podrías decir, ¿a poco es metal esto que me estás enseñando? ¿No? Entonces, un ejemplo de unos anillos que realicé hace unos años es una lámina de metal doblada, después doblada hacia un lado y hacia otro, aplanada, cortada y después hecha un círculo para después básicamente tener un anillo de plata. Esto se puede simplemente cambiar la escala y pasarlo a un objeto un poco más grande. Estos son algunos ejemplos de forja también. Aquí hay una combinación, es forja anticlásica, pero además hay fold forming, donde hubo algunos pliegues muy controlados, en donde después forman parte decorativos de la misma pieza, ¿no? Entonces la combinación de técnica también es muy interesante. Otro proyecto, y conforme vaya pasando la presentación les detallaré cada curso. En este caso, nosotros en el taller de joyería y en Campus Guadalajara, junto con Alejandra Alfaro, siempre nos hemos dedicado a aprender. Siento que en la transición de estudiante a cuando egresé, creo que el aprendizaje siempre ha estado conmigo y eso es algo que valoro mucho. Por mi contexto, siento que lo he podido aprovechar y siento que he podido seguir aprendiendo y conociendo diferentes métodos, conociendo diferentes materiales para poder yo decidir con qué quedarme después. Esto es una técnica de fold forming junto con cincelado, que es básicamente hacer un hueco en una lámina o un canal más bien con una cierta forma para poder después doblarlo, doblar estas paredes hacia adentro para poder hacer una pequeña caja. Las cajas tradicionalmente de metal se hacen de esta manera. También hay otros tipos de herramientas que son como para una herramienta muy afilada que se llama scoring tool y eso podría funcionar de la misma manera que este cincel, pero son diferentes aproximaciones de ver la misma técnica. Esto es una caja que igual se las enseño en la cámara digital al final de la presentación, pero es una pequeña caja, es de plata y simplemente es y conforme vayan viendo los proyectos y las piezas, básicamente son aterrizar una técnica a una pieza para aprender algo sobre ella y posteriormente poder diseñar algo que realmente funcione y previamente ya poder experimentar y validar
las cosas que sí pueden funcionar y que no pueden funcionar. Este es un anillo con la misma técnica, cortado en plano, 2 canales y después doblado simplemente para lograr esta pieza. Entonces, la misma técnica en este caso se puede implementar para diferentes piezas y productos. Racing es una de las técnicas más antiguas del orfebre y es básicamente martillos y estacas que funcionan como hembra y macho para poder deformar el metal. Muy parecido a, por ejemplo, las estacas sinusoidales de forja anticlástica funcionan así. Este es un curso que fuimos a Santa Clara del Cobre, en Michoacán, les lo recomiendo mucho, partiendo desde una lámina de metal, golpeando simultáneamente con control, se puede hacer una pieza hueca, un recipiente en este caso, desde una sola lámina y un martillo y diferentes estacas. Entonces, este aprendizaje realmente me gusta mucho porque conoces el material a fondo y no es lo mismo simplemente ver una presentación como en este caso se los estoy enseñando, a agarrar el material, manipularlo y sentir que realmente estás haciendo algo con él y se está deformando. Y esa experiencia literalmente empírica hace que después puedas tomar decisiones cuando se te presenta un proyecto en puerta, porque ya previamente hiciste un experimento o una pequeña prueba o un pequeño prototipo y eso te da la seguridad de poder decir sí, sí puedo o vamos a intentarlo, ¿no? Este mismo proceso, que esto se hace en caliente por rapidez y por las herramientas que ellos tienen, se puede hacer en frío. Por ejemplo, los silversmithing, que básicamente es hacer objetos en plata, consiste en lo mismo. Es un poco más limpio porque no se hace en caliente, pero es la misma técnica aplicada. Ella es Adi Touch, es una artista que básicamente hace recipientes y utiliza esta técnica. Megan Falconer, un estudio japonés, Suesori, realmente no sé cómo se pronuncia, pero hacen objetos desde una lámina con puro martillo y estacas. Y diferentes acabados superficiales que son óxidos y pátinas que se logran, en este caso, en cobre. Studio Kiss es un diseñador coreano que hace objetos directamente con técnicas de metalurgia. Se hace una aproximación súper interesante para objetos contemporáneos que pueden ser fabricados con técnicas antiguas. Alison Jackson también hace mucho más joyería, pero traslada las mismas técnicas a objetos utilitarios. Tributo, la marca de Laura Noriega. Si alguien estuvo en la plática de ayer con Santiago Vega, él trabajó en esta marca. Y estas piezas son fabricadas en Santa Clara del Cobre desde una sola lámina. Estudio Pomelo, están en Guadalajara y es básicamente la misma técnica. Estos cuchillos los puse porque se utilizan, la misma forja puede hacer deformaciones para hacer mecanismos o uniones en frío. En este caso, estos remaches fueron golpeados para poder hacer un remache, una unión potente entre los dos materiales que están ensamblados en estos cuchillos. Este fue un recipiente, un vaso que realicé para una demostración en una clase. Básicamente es una lámina de plata. En vez de forjar con miles de golpes, es un embutidor macho-hembra que hace una forma perfecta. Entonces, esto es una manera de sistematizar y lograr resultados más controlados. Después, doblar, soldar y posteriormente tener una pieza de plata. Bueno, no sé si ustedes han escuchado estos términos. Generalmente en inglés es cuando puedes leer o escuchar respecto a ellos. En español es orfebre, herrero, joyero. Yo creo que hasta ahí. Pero cada uno de ellos se enfocan en diferentes cosas. Y históricamente hablando, goldsmith, pues evidentemente era para joyería. Silversmithing eran objetos en plata. Blacksmith son los herreros, acero al carbón e hierros. Y bladesmith, obviamente espadas y dagas, cuchillería, etcétera. Y metalsmith, pues básicamente una combinación de
de las técnicas para desarrollar objetos. Una técnica más allá es repuseo chasing, que es agarrar diferentes cinceles o herramientas de golpe que tú mismo puedes diseñar y fabricar. Aquí es súper importante la fabricación de las herramientas y haré mucho más énfasis en esto después, la fabricación de herramientas para fabricar tus propios productos. En este caso, estos cinceles templados con diferentes formas funcionan para deformar el metal de manera controlada y pasando el metal obviamente por cambios de temperatura para poder ablandar, recocer el metal y que no se quiebre después porque está extremadamente quebradizo por la compresión de los mismos cinceles. Entonces es importante conocer el material porque aunque sepas la técnica quizás, pero no conoces el material, pues no podrías lograr explotar su potencial, ¿no? Por ejemplo, esto es un recipiente, un vaso que fue hecho con forja en racing y después se le aplica un cincelado con herramientas. Generalmente esta cera o brea es una cera que se puede derretir fácilmente con temperaturas muy bajas y se solidifica a temperatura ambiente y queda como un poco rígida, pero como plastilina a su vez. Entonces recibe el golpe bastante bien para que el mismo metal no se deforme en las otras superficies de la pieza. Estas son piezas históricas que se trabajaron desde hace muchos años y que ejemplifican muy bien el proceso y la historia y el patrimonio que ha dejado este tipo de técnicas, ¿no? Estos son unos brazaletes. Jarrones. Estos son proyectos mucho más sofisticados. Para lograr este tipo de expertise realmente se necesitan muchos años de práctica. Y algo interesante de todas estas técnicas que les estoy planteando es, podrías quedarte toda la vida con una técnica. Es así de complejo, la orfebrería, la metalurgia es así de compleja, porque nunca terminas de experimentar, de explorar el material y explorar la técnica. Y si combinas entre ellas, pues puedes lograr cosas muy complejas. Él es un metalsmith japonés, vive en Kioto. Como pueden ver, muchas piezas son extremadamente complejas, quizás algunas son simplemente para exhibición de arte, no tanto para objetos utilitarios, pero demuestra muy bien la técnica y básicamente por eso están aquí en la presentación. Engraving es grabar con diferentes buriles afilados. Antes se hacía con un martillo, generalmente en el oriente se utilizaba mucho esta técnica, y es para hacer bajos relieves con diferentes figuras y diseños en la superficie de los metales. Generalmente siempre estos son los garigoles o los diseños que tradicionalmente se hacen, pero, bueno, estos son otros ejemplos. Antes se utilizaba mucho en las armas, tanto armas de fuego, armas blancas, armaduras y este tipo de instrumentos bélicos. Pero un artista, Jim Kelso, que estudió en Japón, él desarrolló esta técnica, pero de una manera mucho más contemporánea, simplemente dibujando sobre las superficies, incluso hasta en maderas, para lograr diferentes dibujos, pero en 3D, no simplemente como si fuera en papel, sino literalmente grabar el material para dar a conocer diferentes formas y terminados. Inlay es básicamente utilizar engraving, hacer el grabado, hacer un surco, hacer un hueco y meter alambre de metal, generalmente oro muy puro o plata muy pura porque es muy maleable, incrustarla directamente en los huecos previos que haces en engraving, por ejemplo. Entonces puedes lograr contrastes muy interesantes y muy valiosos, en este caso, con hacer dos contrastes de tonos. Por ejemplo, en este caso, si haces una pieza en madera o esta pieza que quizás es acero, una incrustación en oro o en latón muy blando y puede funcionar para lograr una superficie completamente lisa, pero tiene un diseño incrustado en él. Los esmaltes
Pues básicamente la mayoría de las personas saben que es polvo de vidrio con diferentes compuestos reactivos y óxidos para lograr un acabado muy específico. Los esmaltes se utilizan mucho en cerámica, pero también se puede utilizar en metal. Se utiliza en joyería a escala muy diminuta en este caso, pero también siempre se ha utilizado para objetos. Por ejemplo, estos jarrones chinos evidencian muy bien tanto la cultura como las técnicas que trabajaban en las civilizaciones antiguas. Los huevos de Fabergé, el joyero ruso súper famoso, utilizaba estas técnicas. Evidentemente estas piezas son altamente costosas, sin embargo, no lo hacían, más bien ese era el objetivo, o sea, atribuir el objeto de materiales preciosos y que aumentara su valor y que quedaran en la historia. Una manera contemporánea de utilizar los esmaltes en metal es el despacho de Junjin Kim, japonesa, y aplica los esmaltes directamente en recipientes de cobre que pueden ser o hechos en torno con rechazado o hechos a mano también. Ella, la mayoría los hace a mano y después aplica esmaltes directamente en metal. Ok, otra técnica es granulado. Básicamente granulado es esferas de metal de diferentes diámetros. Generalmente, si tú fundes un pedacito de metal, metal precioso, plata, oro, al momento de estar líquido y cuando es poca masa, se convierte en una esfera tal cual, por su tensión acumulada. Entonces, pones un pedacito de alambre, lo derrites, generas una esfera, por ejemplo, aquí, en un carbón, generas las esferas a partir de argollas de todo el mismo tamaño, así te aseguras que cada esfera es del mismo volumen, por lo tanto del mismo diámetro. Y después puedes utilizar soldadura, sin embargo la forma tradicional y la forma correcta es utilizar aglutinantes que funcionen para bajar el punto de fusión de todas las esferitas y que juntas se fusionen sin soldadura, se derritan en la superficie superficial, para que se peguen entre ellas y queden rígidas, como estos ejemplos. Este es un curso que nos dio Carles Codina en el 2017 en el TEC y nos dio granulado y cumbo, que es otra técnica que veremos a continuación. David Cube es un platero que vive en Ámsterdam, si mal no recuerdo, él es inglés, y él se ha especializado de manera contemporánea en esta técnica, granulado, platería y granulado. Y estas imágenes ejemplifican muy bien el proceso. Y él hace recipientes que sí son destinados a galerías de arte e exhibiciones. Sin embargo, es una expertise que él ha desarrollado con los años para poder lograr estructuras, formas y objetos que probablemente en su mayoría no son utilitarios, pero quizás porque no es su enfoque y simplemente, pero podrían serlo. Pero lo interesante de esto y lo que yo rescato es el aprendizaje continuo que él necesita y la práctica y el esfuerzo para poder lograr este nivel de trabajo, pensando en que no son formas tradicionales. Y algo interesante de los diseñadores, en este caso su servidor también, utilizar los procesos y las herramientas y las metodologías para adaptarlas hacia ti, a lo que tienes a tu disposición, para cambiarlo y no simplemente seguir haciendo lo que siempre se ha hecho en la historia, sino más bien evolucionarlo, conservarlo sí, pero evolucionarlo y transformarlo en otra cosa. Cumbo es una técnica de fusionar una lámina de oro muy delgada en una lámina de plata. Es un proceso muy complejo de limpieza y de temperatura, pero básicamente es una lámina de oro muy delgada, adicionada y fusionada en una lámina de plata. Este es el mismo curso de Carles Codina que les comentaba. Estos son algunos resultados de los ejercicios que se realizaron de los estudiantes en ese momento y pueden ver el contraste. Lo negro es plata oxidada, el oro no se puede oxidar, por lo tanto se genera este contraste y en este caso es plata natural. Esos son otro tipo de piezas. Estos son en general los resultados.
Y estos son algunos objetos. Lo valioso de esta técnica es que puedes atribuir o puedes agregar un detalle estético a una pieza, en este caso plata, porque es la manera más controlada de hacer esta técnica, y aumentar su valor tanto de percepción como un poco de material, pero realmente es una lámina tan delgada de oro que no, o sea, no es mucho peso. Y puede ser un atributo muy valioso en donde mejore su percepción de valor quizás de un objeto o generar un contraste estético y simplemente. Mokume Dane es la última técnica y desde mi experiencia y desde mi enfoque es una técnica que no creo dejar. Ahorita les enseñaré unas muestras en físico, pero es una técnica que empezó en el siglo XVII aproximadamente en Japón y creo que por eso también me llama muchísimo la atención porque empezó con la cultura samurái. Los samurái, como ustedes saben, eran guerreros de Japón que utilizaban armas blancas, en este caso las katanas y las dagas que utilizaban, y ellos fabricaban sus propias herramientas y sus propias armas. ¿Cómo surgió Mokume? Ellos forjaban el acero, o más bien el hierro de sus espadas, empalmándolo uno con otro, encima y encima, y doblándolo y desdoblándolo para poder generar diferentes capas del mismo metal para aumentar su dureza y darle propiedades mecánicas y físicas que podían ayudar al momento del combate. Esto mismo, que básicamente es un acero damasco, ahorita les puedo enseñar un ejemplo, es la técnica de Mokume. Mokume es metales nobles con la misma técnica de acero damasco. Hacer básicamente un sándwich de láminas, en este caso es plata, cobre, plata, cobre, plata, cobre simultáneamente, prensadas en una prensa, sometidos a calor para que el punto de fusión, cabe mencionar que esto, aquí no hay soldadura, la técnica se hace sin soldadura y se debe lograr un control de temperatura súper preciso para que las láminas se fusionen junto con la temperatura y la presión de la prensa para que se fusionen en sí y quede un solo lingote sólido. Este lingote, pues antes, o más bien todavía siguen siendo láminas ensambladas. Aquí casi no se ve, pero posteriormente se pueden hacer diferentes patrones escarbando la superficie y laminando, como este ejemplo, para poder sacar a la luz diferentes siluetas. Las mismas láminas que están abajo de la primera lámina de la superficie salen a la luz dependiendo de cómo quites material y qué desbaste hagas. Ahorita les enseñaré algunos otros ejemplos. El mismo billet del principio se transformó en esto, controlando cuánto material quité en la primera capa de la superficie. Esto fue para desarrollar un anillo. Este fue un curso que fui con amigos a Denver y fue un curso, la verdad, que me gustó muchísimo. Ya habíamos tenido experiencia en hacer Mokume, pero aquí fue como aprender ya todos los términos técnicos y funcionales, y este fue el resultado. Otro proyecto muy relacionado ahora a producto, rápidamente, este es el ejemplo del billet que queda después de la prensa. Esto se deforma para que quede completamente plano, dependiendo del espesor que estás buscando, y prepararlo listo para hacer un patrón de desbastando el material. Entonces, por ejemplo, este era un video, pero no lo puedo poner. No importa. El desbaste se puede hacer con fresas, se puede hacer con discos, quitas la superficie, láminas inferiores, y obviamente hay un proceso de temperatura, recocido, etcétera, pero poco a poco vas sacando el material a la luz, dependiendo de cómo haces el desbaste en la superficie. Entonces, este billet, que es tradicionalmente como se le dice al lingote, fue transformado para la tapa de una caja, en este caso de plata, simplemente aplicar una técnica de forja y Mokume en un objeto. Esta lámina se cortó, se soldó abajo y posteriormente es
simplemente una caja pequeña para conservar cosas aplicando la técnica. Estas son algunas personas que utilizan la técnica de Mokume Gane para hacer producto y joyería y son de las personas más reconocidas utilizando esta técnica. Él es Chris Plouffe, como ven, cuchillería, lentes. James Binion, diferentes recipientes. Esto es acero damasco, o sea, acero inoxidable o acero al carbón. Dos tipos de acero al carbón. El negro se oxida un poco más por la cantidad de carbón y por eso se ve este tipo de patrones. Joyería del mismísimo James Binion. Y nosotros aprendimos y hemos desarrollado Mokume Gane de manera con low-tech, o sea, cosas muy básicas, con sopletes, con hornos hechos a mano, pero también se puede hacer de la manera más ingenieril, de la manera más controlada, con hornos de temperatura controlada, de atmósfera controlada, y eso, obviamente, conociendo la aleación que estás usando y conociendo tu horno y el equipo, pues puedes controlar las propiedades de la metalurgia de las aleaciones que estás usando, ¿no? Y poder controlar básicamente todo. Estos son algunos ejemplos. Muy bien. Les pondré la cámara. Voy a cerrar sesión. Les voy a compartir la cámara web que tengo aquí. Denme solo un minutito. De manera rápida voy a mostrarles algunas piezas que tengo aquí. Nada más confirmarme si están viendo mi mano en este momento. Sí. ¿Alguien que me confirme? Ok. Bueno, estas son algunas piezas que les quiero enseñar. Por ejemplo, estas son algunas herramientas, pinceles, para poder lograr diferentes texturas o deformaciones en el metal, por ejemplo. Con estas mismas herramientas, diseñando obviamente primero la herramienta y fabricándola, puedes deformar, en este caso es un plato que tiene brea, y puedes comenzar a deformar el metal de manera controlada utilizando estas mismas herramientas. O en este caso, esto es como las estacas para hacer un recipiente hueco y golpear desde arriba con un martillo específico. Estas son unas piezas de forja anticlásicas. Es cobre, una lámina deformada. Estas son algunas herramientas que tengo en casa. Digo, por la contingencia también no pude traerme todo, pero estas son herramientas de forja. Estas son algunas etapas de Mokume. Y estos son algunos ejemplos de diferentes patrones que generé hace un par de meses. Un segundo. Esto es acero damasco. Esta fue una colección de anillos que realicé. Ese mismo acero se utiliza para cuchillería generalmente. Tiene bastante dureza. Y esos son algunos recipientes en donde la mayoría, algunos son con prensas hidráulicas, y este es el recipiente de cobre que que realicé en Santa Clara del Cobre. Y estos son, perdón, estoy tratando de enfocar. Aquí está la cajita, Mokume. Y generalmente, quizás se pueden estar preguntando por qué hay anillos aquí. Realmente tengo como una obsesión con los anillos y funciona muy bien porque su escala
ayuda a aplicar una técnica que quizás puede ser aplicada en una escala mayor o en otro objeto, o detalles, herrajes o diferentes atributos en los proyectos y productos. Entonces, para mí es algo valioso tener una escala pequeña en donde pueda manipularlo con bajo costo, con pocas herramientas o fáciles de fabricar por lo menos, y tener una evidencia de las cosas que me gustaría aplicar en un futuro. Por último, me gustaría, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, decir un par de conclusiones. En mi proceso es muy valioso la fabricación y diseño de herramientas. Las herramientas es lo que te permite fabricar los productos, en este caso, orfebrería, ¿no? Entonces, poder tener el control de fabricar una herramienta te da el control de decidir como producto final. Entonces, puedes fabricarla desde cero o puedes modificar herramientas que ya existen y usarlas a tu favor. Eso es la primera. La otra es, como diseñadores, siempre lo que yo recomiendo es tener un acercamiento directo con los materiales, con los procesos, con las técnicas. Independientemente cuál es el oficio o la técnica o la disciplina, no importa. Realmente es una competencia que vas a adquirir para poder después tomar decisiones de manera muy sensata y de manera muy autónoma para poder realizar los siguientes proyectos y equivocarte lo menos posible. Yo en mi carrera a lo que me dediqué literalmente fue a equivocarme mucho, echar a perder, quizás gastar más de lo que debería en su momento, practicar con diferentes cosas, colaborar con gente, con amigos, con diferentes, algunos artistas, algunos joyeros que me prestaban su taller en su momento. Lo que yo les recomiendo es experimentar, siempre estar aprendiendo y evidenciando cosas, experimentando, para salir de dudas y simplemente quitarte la curiosidad de si puede saber qué existe, qué se ha hecho, qué no se ha hecho en el mundo. Y por eso este tipo de presentaciones me gustan, porque les mostrar proyectos de otras personas y enseñar proyectos propios también, pues evidencia que estás conociendo qué hay en el mundo actual y cómo puedes evolucionar, conservarlo y evolucionarlo. La otra es la cultura de tomar cursos, llámese el oficio que sea, para las personas que son muy maker, que son muy de hacer las cosas, se los recomiendo mucho. Estar con personas que saben lo que hacen, que tienen muchos años de experiencia, creces mucho más rápido, maduras, tomas decisiones y te enfocas en lo que realmente te gusta. Algo que me enfoco es no hacer por hacer. Creo que mi disciplina y mi oficio en este caso me da la oportunidad de no hacer cosas si no son tan necesarias, bueno, no necesarias, sino no hacer como sobreproducción y que el consumismo siga en pie. Por ejemplo, ahorita estamos en la pandemia y evidentemente una de las razones es por el consumismo actual de la humanidad, y un enfoque que yo tengo es hacer objetos que valgan la pena, que se conserven y que sean valiosos, y no nada más por su material, sino quizás por la técnica, por la historia, por la herencia, por la cultura, etc. Y por último, considero que una de las cosas que más disfruté de la carrera fue el pensamiento que te genera el hecho de estudiar diseño, ¿no? El hecho de tener una metodología o desarrollar un proyecto, de tener una idea en papel y pasarla a un material en físico, eso es lo que más rescato. O sea, la transición de no tener límites o poder decir, ok, pues no lo sé, pero lo voy a experimentar y vemos qué sale. Y si no funciona, pues por lo menos ya sé que no funciona, ¿no? Entonces, para cerrar, sí sé que me falta mucho por recorrer y aprender, pero creo que por el momento estoy en un momento en donde puedo tomar decisiones muy certeras por la experiencia que he tenido de aprender con gente súper profesional de diferentes ámbitos, de diferentes técnicas. Y de nuevo, este es un tema que a mí me interesa, pero también
es un tema de patrimonio, es un tema histórico y es un tema no nada más de México incluso, sino del mundo. Entonces, así terminaría mi presentación y me gustaría, si tienen algunas preguntas, con gusto podría contestarlas. Ok, y ahorita voy a dejar estos datos aquí. El lado izquierdo son mis datos personales. Como les digo, yo trabajo en el TEC de Monterrey y el lado derecho es mi correo del TEC y la página de la concentración de joyería, si alguien quiere profundizar en ella. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, voy a comenzar a moderar el tema de las preguntas. Si tienen alguna duda, pueden escribirla ustedes en el chat. Y bueno, en primer lugar, se me hace bastante interesante el hecho de este acercamiento de cómo nosotros, si comenzamos o nos acercamos desde un punto técnico del conocimiento tal vez del proceso artesanal o del material mismo, empieza a surgir muchísimo más conocimiento que te lleva a hacer más experimentación y a llevar a otros puntos que se pueden de repente saltar a otros campos, a otras técnicas, a mezclas muy interesantes. Entonces, comenzamos con, en primer lugar, Eduardo Altamirano nos dice, en los últimos años se ve más presencia de diseñadores industriales en las colecciones de casas joyeras como Tane. ¿A qué crees que se debe esto? O más bien, ¿consideras que tienen una ventaja competitiva contra algunos joyeros o artistas? Ok, bueno, ese tema, por ejemplo, Tane, para los que no conocen, es una empresa platera mexicana que se dedica a la venta de joyería y venta de objetos, inclusive de plata. La colaboración con diferentes diseñadores en esa empresa, diría yo que es por misma identidad y visión de la empresa de poder agarrar diferentes talentos mexicanos, en este caso, o internacionales también y artistas, para poder explotar lo que es el material y la cultura de los procesos como tal. Por ejemplo, sí, Tane tiene su departamento de diseño, Tane tiene sus metodologías, tiene sus personas que diseñan, sin embargo, están un poco limitados porque es un equipo muy cerrado y ellos siempre están buscando cómo buscar nuevas posibilidades, ver qué se les ocurre a las mentes creativas y poder colaborar y crecer juntos como México. Claro, y continuando en este caso con la pregunta, estamos viendo el tema de este enfoque hacia los procesos y cómo los podemos llevar hacia otros lados, ¿no? De repente ves un proceso aplicado en un material que tú crees que puede funcionar en técnicas de orfebrería, etcétera. ¿Cómo aplicas la joyería a un objeto? Es decir, por ejemplo, para un mueble, o sea, estas técnicas orfebres hacia otros esquemas de diseño de producto. Ok, bueno, ahí son dos cosas que me gustaría hablar. Uno es, creo que no lo mencioné, pero el hecho de trabajar con cosas en baja escala es la primera. O sea, en el caso de joyería, por ejemplo, el hecho de trabajar con cosas diminutas, yo de manera empírica y considerando a mis alumnos y a los profesores, hemos notado que se desarrolla una competencia para ver los detalles y ver absolutamente todo el objeto como 360 grados y ver cada detalle por más minúsculo que sea. Ese enfoque de ver los detalles se puede trasladar muy fácil a un mueble porque estás observando completamente todo, puedes hasta dividirlo por secciones y considerar todos los detalles que lo complementan en ese momento. Entonces, ¿cómo trasladar las técnicas? Primero, conocer la base. Antes de experimentar, mejor conocer cuál es la forma tradicional de hacerlo, cuáles son los materiales con los que se hacen y a partir de ahí que ya conoces tanto la parte científica como la parte manual, puedes evolucionar a otras técnicas. Por ejemplo, les enseñaba el engraving, de Jim Kelso, ¿no? O sea, en vez de hacerlo directamente en metal, él utiliza la misma técnica con las mismas herramientas, pero lo hace en otro material, en madera, en maderas duras, por ejemplo, para dar contrastes. Entonces, ese yo considero que es un buen ejemplo. Primero conocer bien la técnica tradicionalmente con sus herramientas y posteriormente puedes evolucionarla y adecuarla a tus necesidades o intereses. Estás bloqueado, Miguel, de mute.
Miguel. Miguel, no se escucha. Perdón, ya. Listo, Listo. gracias, Miguel. Decía, perdón, ¿cuál fue la última pregunta que me quedé? ¿Sí se escuchó lo de la concentración? No, Nada más preguntábamos, esta concentración de joyería solamente se oferta en Campus Guadalajara, ¿verdad? así es. Por el momento, déjenles abro. Bueno, este es mi Behance, por si meterse a ver mis proyectos. Esta es la página oficial del certificado de la concentración en diseño, producción y comercialización de joyería. Sí, solo está en Campus Guadalajara. El taller es un espacio para 14, 15 alumnos. Es una generación anual. Entonces, cada año, ahorita, si mal no recuerdo, va la 7ª generación. Y básicamente hay un filtro de selección y cualquier carrera puede entrar. Hemos tenido arquitectos, LAES, mercadólogos, mecatrónicos, actualmente innovación en desarrollo, animación, etcétera. Entonces, esas diferentes disciplinas hace un trabajo multidisciplinario para atacar la industria de diferentes aspectos. Entonces, respondiendo, sí solo está en Campus Guadalajara y desde el 2016. Perfecto. Preguntan, en la técnica inlay, cuando se dice que es este bajorrelieve que se rellena con el hilo de oro, ¿cómo se hace esta fusión de metales? Ok, no hay fusión. Realmente voy a dibujar algo aquí. Este es el material. Haces un canal, por ejemplo, así, con un buril. Perdón porque lo estoy haciendo con mouse. Y un alambre. Entonces, este diseño es un atrape para que el metal no pueda salir. ¿Cómo se mete? Con la maleabilidad misma del material. Simplemente así. Después desbastas, lijas y queda solo la línea incrustada. Así funciona el proceso. Perfecto. Luego preguntan, ¿crees que la joyería experimental va a tomar mayor importancia en un futuro próximo? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Creo que, de hecho, el tema experimental va muy, muy de la mano con el nuevo movimiento dentro de la industria que se llama, que es joyería contemporánea, y es aplicar diferentes materiales, diferentes procesos y atacar el objeto, porque la joyería son objetos portables, pero siguen siendo objetos, para poder transformarlos y dar diferentes experiencias. Yo creo que en los próximos años va a evolucionar mucho esta disciplina y va a haber mucho más experimentaciones y va a haber mucho más desarrollo, inclusive del mismo metal, para diferentes aplicaciones. Definitivamente sí. Bueno, vale, vamos a englobar de rápido las últimas. Tenemos 3 preguntas. Nada más. Okay. La primera es el planteamiento de cómo estos procesos tradicionales pueden combatir o nos pueden ayudar a este cambio de percepción que tenemos ahorita del consumo de la joyería comercial, digamos así, en el cual se forzan ciertos estilos, por ejemplo, el tema de los charms, el tema Pandora. ¿Cómo crees que realmente pueda ayudar a cambiar una percepción verdadera sobre la técnica al consumidor? ¿Te refieres como a desarrollar objetos o el hecho de que tú estás aplicando la técnica y te hace cambiar el... Sí, más bien es o sea, a partir de los conocimientos o cómo a partir de los procesos tradicionales que tenemos, cómo adaptamos el mercado o cómo podríamos intervenir en el mercado sobre la percepción, y de hecho acá dice que quizás pide a gritos estas piezas de vaciado prostituidas a la mercadotecnia, hablando como los charms, etcétera. O sea, estamos hablando de cómo puede causar un choque en la percepción de la gente entre lo, digamos, técnicas artesanales contra lo que está ya prefabricado, digamos. Ok. Yo diría que es, ¿cómo les digo el contexto actual? La joyería actual es
bastante sistémica o bastante casual en su mayoría, ¿no? Muy poco, lo mismo que estaba mencionando, muy pocos se animan a experimentar un poco más respecto a eso. Generalmente todo es basado en cera perdida, ¿no? Por ejemplo, en las piezas de los charms, por ejemplo, que mencionas esto. Pero siento que si los diseñadores tienen más contacto con este tipo de técnicas, pueden hacer diferentes aplicaciones, hacer diferentes objetos que puedan ser valiosos para el consumidor. Y otro súper importante es que la orfebrería, siendo como la mamá de la joyería en este caso, es extremadamente extensa. Lo mismo les mencionaba, puedes tomarte toda la vida aprendiendo una técnica y desarrollándola. Pero siento que cada una de ellas tiene su desarrollo, pero también tiene su mercado. Entonces, siento que es encontrar el mercado específico correspondiente a la estética y a los procesos y los materiales que tú estás usando en este caso. O sea, sí es un tema muy complejo de ahondar y profundizar en el mercado, porque no podemos simplemente decir, es que solo estas personas compran joyas o solo estas personas compran orfebrería. Depende de muchas cosas. Y eso es algo por lo que me quedo en el oficio, porque es tan complejo y tan grande que da para mucho. Perfecto. Y ya nada más lo último, digo, es un poquito más técnico. Preguntan sobre el tema de esta certificación, si se encuentra abierta hacia el público en general. Que ¿La qué, perdón? Se trabó un cosa, poquito, lo siento. o la certificación misma, si se encuentra también abierta a público que no sea del TEC. Ok. Justo, bueno, las 7 generaciones que han salido han sido solo para exalumnos o alumnos activos en el TEC, de cualquier campus incluso. No está abierto actualmente a personas externas, pero ya estamos trabajando en eso para abrir un diplomado, que primero va a ser un curso pequeño como un seminario, y posteriormente el plan es abrirlo para gente externa, pero sí se deben de adecuar ciertos contenidos y ciertos tiempos. Pero sí es la idea y está en veremos durante el año. Perfecto, pues muchísimas gracias. En esta última pregunta que nos ponen de dónde podemos ver el tema de las concentraciones, Alejandra, me puedes escribir a mi correo, miguel.arjona@tec.mx, y te puedo compartir yo la oferta. Pues muchísimas gracias, Omar. Realmente ha sido una plática que, bueno, podría irse por horas y por horas. Entonces, estamos muy, muy felices de que pudiste tomarte tu tiempo para compartirnos todo esto. Al igual que tener diálogo con los chicos. Y bueno, también abrimos la invitación a la siguiente plática, que es técnicas experimentales en procesos cerámicos. Nos acaban de compartir en el chat el link, el código de la plática, y con eso terminamos esta sesión. Muchísimas gracias, Omar. Ok, Miguel, yo quiero agradecer a Omar. Muchísimas gracias, Omar, por todo tu conocimiento. Y sobre todo por el compartir con todos los estudiantes e invitados. Te esperamos y ya sabes que el TEC es tu casa. Gracias. Muchas gracias, y espero les haya gustado. Cualquier cosa, duda, comentario, retro, lo que sea, me pueden contactar, ¿va? Perfecto, mil gracias.